Los hermanos que tienen con el hermano Carlos Bernal estudio los martes y los sábados, todos me esperan, por favor, un momentico. ¿Queremos compartir algo? Bien. David, bienvenido. No, solo saludando. Buenos días. ¿Alguien que no haya estado los últimos 3 domingos? ¿Alguno de los 3 o los 3? ¿O quién no estuvo el primero, hace 3? ¿Y el segundo? ¿Y el último? Bueno, ¿en qué estamos estos últimos tres domingos que hemos hecho? ¿Alguien quiere hacer como una especie de resumen? ¿Alguien que haya estado en los 3 y se atreva? Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Bien. Bueno, empezamos como con una evaluación. Fue un poco duro también, o no. Bueno, los que estuvieron hace 3 domingos y tal vez el segundo domingo también experimentaron eso en el resumen. Empezábamos a hacer como una radiografía de nuestra propia comunidad. Y veíamos que hay algunos puntos que están como flojitos, por no decir que estamos rajados. Y dentro de esos puntos hablamos acerca del estudio de la palabra y cómo la profundidad en el estudio de la palabra, desde la enseñanza dominical, había producido en algunos de nosotros como una displicencia, incluso una burla por otras comunidades, por otros hermanos. Eso fue como duro, como confrontante. Veníamos de haber visto algunas semanas del nuevo nacimiento, ¿se acuerdan? Imagínense creyentes que ya llevan 7 años profundizando en la Escritura y de repente nuevamente viendo el nuevo nacimiento. Ahora estamos viendo las parábolas que hablan acerca del reino de Dios. Y el domingo pasado entramos en una de esas parábolas y vimos acerca del perdón de ese siervo al que se le perdonaron ¿cuántos talentos? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos dice ahí? 10,000. 10,000 talentos quedaba en la conversión del viernes de la semana pasada. ¿Cuánto era quedaba? ¿En dólares? ¿Perdón? Ah, bien. 260 millones de dólares. Si eran en plata, ¿no? Si hubieran estado hechos de oro, habría sido todavía peor. Bien, pues la idea es hoy continuar con otra de las parábolas que hablan acerca del reino de Dios y más allá de encontrar, bueno, eso lo veremos más adelante, más allá de tener el conocimiento, ver cómo eso tiene alguna aplicación en nuestras vidas. Entonces, si les parece, oremos y empecemos. Señor, gracias por tu misericordia, gracias porque sigues invirtiendo en nosotros, porque comprendes que tu obra es eterna y que lo que has puesto en nosotros tiene la capacidad de reflejarte a ti. Por favor, permítenos entrar en las Escrituras como niños, con humildad, para descubrir en ella la verdad y el camino que tienes para nosotros.
Permítenos abrirnos, tener un corazón sincero y abierto para compartir esas cosas que son difíciles y también para apoyar a los que todavía tenemos dificultades. Amén. Bueno, para la parábola de hoy, que está en Mateo 13, versículo 44. Sí, señora. 4:4. Leamos por favor del 44 al 46. Bueno, esta dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bien, son dos historias muy parecidas y pues son sencillas, ¿no? Las parábolas tienen eso en común, tenían en cuenta situaciones cotidianas que permitían enseñar una verdad espiritual. Pero estas dos parábolas tienen dos objetos que tienen un valor, ¿cierto? ¿Cuáles son esos objetos? El tesoro y la perla, ¿cierto? Bien, entonces el primer paso para para estudiar esta parábola sería entender cómo se le pone precio a las cosas. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Algún economista por acá? Tiene que ver con la oferta y la demanda. ¿Y cómo tiene que ver con la oferta y la demanda? ¿Por qué un Renault 4 vale lo que vale un Renault 4? ¿De qué depende? Bueno, algo más fácil, una bolsa de leche. ¿Cuánto vale una bolsa de leche? Algunos toman leche más fina que otra. Si es deslactosada y descremada es casi agua, ¿cierto? Bien, ¿por qué se le pone ese valor a una bolsa de leche? A lo que ha costado producirla. Bien, han escuchado acerca de las tabletas y eso. Hay una marca famosísima que se llama Apple. Valen como unas, es que no me acuerdo cuánto era, pero era algo grandísimo, como unas 10 veces más cuando salía a la venta que lo que costaba producirlas. Entonces hay como una diferencia grandísima. Bueno, el valor de las cosas está dado, sí, por la oferta y la demanda, y más o menos eso significa que las cosas valen lo que la gente esté dispuesta a pagar por eso. Si la bolsa de leche valiera 100,000 pesos, ¿quién la compraría? Los que tuvieran 100,000 pesos. Si alguien estuviera dispuesto, pero si hay una bolsa de leche que vale 100,000 pesos y el resto valen 2,000, ¿quién compraría la de 100,000? Entonces el que vende la bolsa de leche de 100,000 pesos tendría que bajar el precio. Por eso es que se dice que el precio o el valor está fijado por el mercado, por lo que la gente esté dispuesta a pagar. Bien, también hay otro indicador que le permitiría a uno saber por qué las cosas valen lo que valen, y eso es el grado de utilidad, ¿cierto? ¿Para qué sirve? Esa utilidad es la aptitud que tienen las cosas para satisfacer necesidades, para producir bienestar o algún deleite.
Entonces uno pagaría más por un arequipe que es más rico que por uno que no es tan rico. Es una cosa circunstancial, porque por ejemplo, ¿para qué sirve un diamante? O en el caso de la parábola, ¿para qué sirve una perla? ¿Perdón? Para atesorar, para tenerla, solo es bonito. ¿Para qué sirven, no sé, para qué sirven 3 millones de dólares en un desierto? Pues en la noche de pronto para hacer una fogata, sí, para taparse el sol. La utilidad circunstancial es muy básica. En realidad, la mayoría de las cosas a las que les damos valor, ese valor tiene que ver es con una convención. ¿Saben cómo funciona el dinero? ¿Por qué es que transamos con dinero? ¿Con qué está respaldado el dinero? Ya no. Hace años que ya no. O sea, si uno va al Banco de la República y dice, deme por favor equivalente a 50.000 pesos oro, le dicen, no, ya no. Ya eso era antes, ahora dice otra cosa. Hace mucho tiempo que ya no está respaldado en oro. En realidad, el dinero, esos billetes, si quieren consulten a algún economista, está respaldado por la confianza que la gente tiene. La gente confía en que ese billete, ese papel, representa su esfuerzo, su trabajo. Y la gente lo recibe diciendo, sí, esto pues, representa el trabajo de él, representa el mío, y se vuelve una convención en la cual puede haber intercambio. Bien, pero en realidad no tienen un verdadero valor circunstancial. Y hay casos. Después de la Primera Guerra Mundial, que perdió Alemania, los marcos, que era la moneda que tenían en Alemania, quedaron valiendo prácticamente nada. Era más barato pegar los billetes en las paredes que comprar papel de colgadura. Era más barato quemar los billetes para calentar la casa que pagar o sea, se necesitaba una carretillada de plata para pagar la calefacción. Ese es el valor de las cosas. Pero entremos en esto. Hablando de valor, hace una semana mencionamos valor, ¿cierto? Hablamos de 10.000 talentos, que eran un montón de plata. Pero pasando de esa conversión solamente material, ¿qué era lo que querían decir esos 10.000 talentos? ¿De qué se trataban? Era una deuda que tenía el siervo. Pero traduciéndola, esa es la parábola, ¿no? La parábola es la historia y la verdad después la vimos. ¿Cuál era la verdad? ¿Cuál era esa verdad detrás de la parábola de la deuda de los 10.000 talentos? El perdón. ¿Así nomás? Una comparación entre qué y qué. De acuerdo, bien. Entonces, a ver, vamos a hacerlo en 2 niveles. El primer nivel es el de la historia, el de la parábola, ¿cierto? El nivel de la parábola nos cuenta un cuentico, una historia. Nos dice, sí, había un rey y este rey tenía 2 siervos. Bueno, tenía muchos siervos y se puso a ajustar cuentas con ellos y resultó que uno le debía 10.000 talentos. Y a este, después de que le rogó y tal, le perdonó la deuda, ¿cierto? Y la historia, el resto la conocemos. Este fue y no fue capaz de perdonarle, ¿cuánto eran? ¿100 monedas de plata? Al otro. Esa es la historia, ¿cierto? Es el cuentico. ¿Qué está encima de la historia? ¿Qué es lo que la historia quiere representar? Bien, entonces esa deuda de los 10.000, ¿qué es lo que representa en la realidad, en el mundo espiritual? Una deuda imposible de pagar, ¿cierto? Pero el rey la perdonó. En nuestra historia de Dios, ¿qué es lo que representa ese perdón de ese rey, de esa deuda tan grande? ¿Cómo se ve? ¿En qué se ve? En el sacrificio del Señor Jesús, ¿cierto? Recuerdan que el hermano Luis hace una semana dijo, miren, el Señor Jesús fue latigado, estuvo en la cruz, lo golpearon, lo abandonaron, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Pasó por todo eso. ¿Sí se acuerdan de eso?
ese valor estrambótico de miles de millones de dólares o de trillones de pesos, era algo así, ¿no? Ese es el valor que está representado en esos 10.000. ¿Listo? Estas dos parábolas que vamos a ver hoy también tienen que ver con valor. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Cómo es el cuentico? Alguien que me lo cuente. Lo que acabamos de ver. Hay dos cuenticos. ¿Cuáles son? Uno el de un tesoro escondido y el otro el de una perla. Uno es un tesoro escondido, pero el Señor vende lo que tiene y compra el campo. Ajá. El campo para solo por el precio. Y el otro solo busca un artículo que es una perla y vende todo lo que tiene. Bien. Entonces vamos a mirar una por una. Lo primero en el 44 es que dice, el reino de los cielos es como un, ¿cierto? En el otro dice, además, el reino de los cielos es semejante a. ¿Qué quiere decir que es como un o que es semejante a? Es una comparación. ¿Quiere decir que es igualítico? No, es semejante, ¿cierto? Sobre esta parábola del tesoro escondido, digamos que la palabra hay que leerla con cuidado y entenderla, ¿cierto? En la palabra se relatan, por ejemplo, en Jueces, crímenes terribles, personas descuartizadas y cosas así. Desde nuestro punto de vista de la palabra, a veces nos cuesta entender que la Biblia cuenta historias que representan, por ejemplo, lo que ocurre con el hombre cuando no confía en Dios. No quiere decir que todo lo que está escrito es una cosa de imitar, sino entonces tendríamos que hacer todo lo que dice bien. Esa es más o menos la idea. Fíjense qué es lo que hace el hombre de la primera historia. Dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Desde un punto de vista moral, ¿cómo procedió este hombre? Era un vivazo, ¿sí o no? Bien, esta parábola no nos está invitando a buscar tesoros, tratar de caletas, tratar de esconderlas y luego comprarla más barato. Eso no es de lo que se trata esta parábola. Se trata de otra cosa, se trata acerca de valor. El énfasis está ahí. Entonces, miremos algunos puntos en la parábola. Primero, el tesoro está escondido, ¿cierto? Eso podría llevarnos a muchas preguntas como quién lo escondió y por qué lo escondió y eso. Pero en realidad la parábola parece que no va para allá, porque no nos cuenta quién la escondió. Entonces dejémoslo a un lado. Pero luego dice el tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo, ¿cierto? En el otro dice un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. Entonces, el siguiente paso después de que el tesoro esté escondido es que alguien lo encuentra, alguien lo descubre, ¿cierto? Ese descubrimiento puede ser una de dos opciones, casual, puede ser de chiripa, o puede ser que lo estaba buscando, ¿cierto? El hombre era un buscador de tesoros y entonces puso los ojos en un campo y se fue y los buscó. Esas son dos posibilidades. Después exploramos esas dos posibilidades. El siguiente punto es que lo volvió a esconder, ¿cierto? Después de verlo, dice, uy, comprueba el valor y luego lo tapa, pensando en ¿qué? En comprarlo. En que nadie más lo descubra, ¿sí? Bien. Y se va, lo siguiente es que vende todo lo que tiene, pero eso lo vende con una condición muy especial. ¿Qué dice? Miren lo que dice. Estaba recontento. Él se va a vender todo lo que tiene, pero él no está preocupado. Ni siquiera uno lo ve ansioso como, uy, ¿será que cuánto tiempo me va a demorar vendiendo esto? ¿Y será que sí me venden el terreno? O como, nada, dice que contento, va y vende. ¿Vende cuánto? Claro, el tesoro era más barato que todo lo que tenía, todo lo que poseía, todos los bienes de este hombre eran de un menor valor que el tesoro que estaba escondido en el terreno. Y finalmente, ¿qué hace el hombre?
compra aquel campo, ¿cierto? Bien, ahora miremos la historia del hombre, del comerciante, ¿cierto? Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. En la otra versión dice, un comerciante que en busca de perlas de primera calidad. ¿Alguien tiene una diferente? Perlas finas de buena calidad. Bien. ¿Perdón? Que la sintética puede ser de muy buena calidad, pero la natural, la otra es la que es. ¿En ese momento eran capaces de hacer perlas de sintéticas? Eran las que habían, ¿sí? Bien. Eran naturales, bien. Perlas finas, que eran las que el comerciante estaba buscando, ¿cierto? Un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado, ¿cuántas? Una perla preciosa, fue y ¿qué hizo? Vendió todo lo que tenía. Es una historia muy rara, ¿no les parece? Hace unos meses murió un hombre que comerciaba con esmeraldas, era famoso en Colombia, ¿cierto? Y ha trascendido, bueno, hay una disputa ahí familiar por los bienes del hombre, pero que ha trascendido que el hombre poseía las 2 esmeraldas más grandes de Colombia, del mundo. Bien, es más o menos la historia. Pero la idea es que el hombre vende todo lo que tiene y se queda con una perla. ¿Y con qué va a comer? Nuevamente es una historia, ¿no? Lo que necesitamos entender es como lo que está por encima. ¿Cuál es esa verdad espiritual a que esta historia nos quiere llevar? Le dio más valor a la perla que a todo lo que tenía. Bien. ¿En qué se parecerán estas 2 historias al reino de Dios? En esta dice el reino de los cielos, ¿cierto? ¿Serán cosas diferentes el reino de Dios y el reino de los cielos? ¿Por qué no? ¿Y por qué en unos evangelios dice el reino de los cielos, como en Mateo, y en otros dice el reino de Dios? ¿Quién tiene el reino de los cielos escrito ahí? En la mía en ambas partes está igual, el reino de los cielos para el tesoro y el reino de los cielos. Bien. La idea es la misma, el reino de los cielos y el reino de Dios es lo mismo. Lo que pasa es que Mateo fue escrito para los judíos, para ellos era más fácil entender el reino de los cielos que el reino de Dios, es solamente eso. Estas parábolas estaban dirigidas a los hebreos. Bueno, Mateo escribió para que los mismos judíos pudieran conocer a Jesús como el libertador. Bien, tratemos de mirar en qué se parecen estas parábolas al reino de Dios, al reino de los cielos. ¿Quién será, tratemos de hacer como hipótesis, quién será el mercader en la vida real? Pues vemos que es alguien que busca buenas perlas, ¿cierto? Es una persona que busca buenas perlas. Cuando encontró una que era de primera calidad, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Sí, bien. Era experto, ¿cierto? Era un mercader y sabía cuánto valían las cosas, ¿cierto? O sea, cuánto valía pues y cuánto podía ofrecer por una perla. Pero ¿quién será? Bien, sobre estas 2 parábolas han habido diferentes interpretaciones. ¿Alguien encuentra en su Biblia donde dice explicación de la parábola de la perla del gran precio? ¿O explicación de la parábola del tesoro escondido? Y entonces,
Porque uno ve la del sembrador y luego ¿qué dice? Explicación, ahí le pusieron el subtítulo, explicación de la parábola del sembrador. Y con estas, ¿esto acá? Google, ¿sí o no? ¿Por qué será que el Señor hizo eso? Le quedó mal. ¿Por qué será que el Señor dejó unas como sin explicar? Alguien que me ayude, porque si no ahí quedamos, si no termine, oremos. Bien, es decir, que esta verdad, ¿será que hay algo, así como dice tesoro escondido, habrá alguna verdad escondida? Bien, gracias. El propósito de las parábolas que también habíamos visto, ¿no? Bien, pero a los que estaban más cerca, y luego yo me los imagino, a los discípulos escuchando las parábolas y haciendo algo así como, sí, el reino de los cielos es como un gran tesoro escondido. O sea, claro. Después, cuando la gente se iba, maestro, ¿y eso qué era? ¿Cómo así? Bueno, pues la verdad es que nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos encontrar en la palabra cosas que no son tan claras y acercarnos al Señor y preguntarle, Señor, ¿y aquí qué? Bien. Miremos por este lado. Si el mercader en esta parábola de la perla de gran valor es el Señor, eso conectaría con esos 10,000 talentos. ¿En qué sentido? Dios no escatimó a su propio Hijo, al Señor Jesús. Es más, el Señor Jesús, siendo en forma, ¿se acuerdan? En forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo de lo cual quedarse, sino que se despojó a sí mismo, o sea, se sacó lo que tenía y se hizo hombre y menos que hombre, siervo, ¿cierto? Un ser que es capaz de dar todo lo que es, todo lo que tiene, por algo de gran valor. ¿Qué diría eso entonces de la perla? ¿Cuánto vale la perla? Pues lo que el mercader estuvo dispuesto a pagar. ¿Cuánto vale un ser humano para Dios? ¿Por cuántos murió Cristo? El valor que Dios le da a los otros, a la otra persona, no sé, al cristiano, como usted que se sienta en una silla de estas, como al político corrupto, como al señor que se cuela, al guerrillero. ¿Será que son valores diferentes? Dice, no, este vale un poquito menos, por este no tengo que venderlo todo, sino solamente un 50% de lo que tengo. ¿Quién vale más en el reino de Dios? Pero desde su punto de vista, no el domingo, sino el miércoles, ¿quién vale más? ¿Un político que no cumple sus promesas o una persona que vive en la calle? Sí, pero para usted, todos los días. Un trabajador que llega a tiempo,
que cumple sus deberes, que adelanta trabajo, que hace horas extras, o uno que llega tarde y habla mal. ¿Cuál vale más? Entonces parece que nosotros nos guiamos le damos valor a la gente o a la gente, sí, de acuerdo a su utilidad. ¿Cuál vale más? ¿Un hijo que no es respondón o un hijo que es bien obediente, que es juiciosito? Esa sería una primera cosa para anotar, una primera cosa para tener en cuenta. Para el Señor, pues Él dio todo por todos. ¿Y cuál es su posición diaria? ¿Cuál es su posición cotidiana? Bien. Pero eso se ve en la vida real. O sea, en realidad yo trato igual al que se me acerca y lo veo como que en cualquier momento va a sacar un arma y me va a decir, bájese de todo. Que al profesor, no sé, o... Hay mucha indolencia, inclusive entre nosotros mismos en la misma iglesia hay indolencia. Y hacemos acción de personas y si alguien, no sé, pues tiene un comportamiento diferente al normal de todo el mundo, entonces lo vemos diferente y hacemos un juicio hacia esa persona. Bien, ya vamos para allá. No va a ser tan... gracias. Miremos entonces la otra parábola. La otra parábola es la de un señor que se encuentra un tesoro en un campo y se pone muy contento, lo esconde de nuevo, va y vende todo lo que tiene y compra el terreno, ¿cierto? Bien, ahora hay diferencia entre si el descubrimiento es casual o el descubrimiento es planeado. Si es planeado es porque el hombre estaba buscando un tesoro, ¿cierto? Si es casual es porque no, fue de chiripa, iba caminando, se tropezó y tesoro. Es posible que las dos se apliquen a nosotros como creyentes. Este sería el primer punto. ¿Se acuerdan de ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere? ¿Quién de ustedes buscó a Dios? Pues según la palabra, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y en ese sentido, nuestro descubrimiento del tesoro fue pura gracia de Dios. Esta sería una forma muy inadecuada de decirlo, pero fue de chiripa. O sea, no nos lo merecíamos, no había forma de que accediéramos a una riqueza tan grande, pero ahí estaba. No solo, y si lo metemos en la otra parábola, solo por la decisión de ese mercader, porque él vio el valor verdadero en nosotros. Eso es increíble. No porque seamos el pueblo más sabio ni el más grande, sino porque Él en su infinita misericordia supo que éramos precisos para reflejarlo a Él. ¿Sí o no? Pero también en el otro sentido, planeado. Después de que un creyente es creyente, tiene la palabra, ¿cierto? Y a veces los creyentes, esto puede sonar raro, yo sé, pero a veces los creyentes leen la Biblia. Y la leen no solamente para buscar promesas o bendiciones en ella, sino que la leen para conocer lo que Dios es, para conocer al Padre. No solo para sentir que son buenos, sino también para aprender a vivir la vida que Dios quiere. Y en ese proceso se encuentran con verdades increíbles, con tesoros increíbles. Por ejemplo, como veíamos hace 8 días, se encuentran con el tesoro del perdón. Se dan cuenta que hay una puerta inmensa abierta para el que quiere vivir en la libertad de perdonar. Porque pararse en los pies del que perdona es obrar como Dios obra. O sea, usted tiene ahí a la mano, cada vez que lo ofenden, cada vez que lo cierran, cada vez que le cometen alguna injusticia con usted, la posibilidad grandísima de obrar como Dios obra. ¿Cómo? Con misericordia.
perdonando y guardando un poquitico de resentimiento para después, ¿no? Decirle, porque yo a usted, en cambio yo sí lo perdoné, ¿no? Perdonando como Dios perdona. Eso es un tesoro, ¿sí o no? Estaba escondido y más o menos lo que hacemos es vender todo lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos en el sentido del perdón es, pues no sea bobo. Pues usted perdone, pero no olvide, porque vuelven y se la hacen. Busque sus derechos. Demande, sí. Eso es lo que tenemos, ese es nuestro, o sea, lo que nos hace ser la sociedad que somos es que hay derechos, ¿sí? Y darle un campito y vender eso, que eso ya no valga tanto como esto, pararme en el lugar de Dios y decir, perdono, otra vez, no porque yo sea muy bueno, muy misericordioso, sino porque mi deuda, la que me perdonaron a mí, ¿de qué tamaño era? ¿Y cuánto se compara con las que me puedan tener a mí? Por eso fue que ¿se acuerdan la pregunta? Señor, ¿y cuántas veces más o menos hay que perdonar? Y entonces, porque si nos pegamos a eso, entonces empezamos a hacer ya 1, 2. Bien, una cosa más en esta parábola, antes de seguir avanzando. Él vendió lo que tenía con gozo. El que entregó todos sus bienes por ese tesoro que para él era lo más grande, lo más valioso, ¿cierto? ¿A qué le suena eso? Hace 4 semanas leímos un pasaje en Hebreos 12 que habla acerca del Señor Jesús. ¿Alguien se acuerda? Pues miremos, Hebreos 12. Sí, por favor, 2 y 3. Mantengamos fijos los ojos en Jesús, que sin importarle los oprobios de tal muerte, estuvo dispuesto a morir en la cruz, porque sabía el gozo que tendría después en ese Jesús que ahora ocupa el sitio de honor más alto a la derecha de Dios. Si alguna vez nos sentimos descorazonados o fatigados, pensemos en la paciencia con que Jesús soportó el maltrato de sus perversos verdugos. Puestos los ojos en Jesús. ¿Se dice así? El autor y además el consumador de la fe. ¿Qué hizo? Debido al gozo puesto delante de él. ¿Se acuerdan que hablábamos de la esperanza? El gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Soportó la cruz. Porque la estimó, ahí habla acerca de valor, ¿cierto? ¿Cómo dice? Menospreciando. En una versión, en las otras versiones, ¿cómo dice? Menospreciando el oprobio, en las otras, ¿cómo dice? Sin importarle la vergüenza. O sea, le dio un valor más pequeñito a la vergüenza, al dolor, a lo que estaba pasando, que al gozo puesto delante de él. Soportó la cruz y ahora está sentado a la diestra del Padre. ¿Cierto? Bien. Muy bonito. Pues ya aterrizándolo a la vida real, lo que tenemos es que hay un tesoro, que ese tesoro tiene un valor, por lo menos Dios nos dice que es un valor importante, pues uno podría decir que es incalculable. Pero que por lo que ocurre en nuestras vidas parece como que ese tesoro lo vemos que vale harto, luego nos vamos a vivir afuera y ya. O sea, el tesoro se queda ya escondido.
¿O quién se ha atrevido a perdonar de esa forma que el Señor Jesús ha perdonado? Bueno, hay casos, ¿no? Y suenan. Escuchamos uno hace 8 días. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nosotros, conociendo o por lo menos intuyendo el valor del tesoro que Dios ha preparado para nosotros, todavía no hemos salido a vender todo? No físicamente, no ir a vender todo, pues la casa y los bienes. ¿Por qué no hemos entendido que eso es lo único que vale la pena? Pues hay algunas posibilidades que quisiera que tratáramos hoy. Todas esas posibilidades están en el libro de Santiago. Sobre Santiago hay algo bien importante que decir, y es que después de estudiarlo han llegado a la conclusión de que es prácticamente una repetición del Sermón del Monte. Lo que hace Santiago es copiar las palabras del Señor y dar un mensaje. Es que es difícil porque no es precisamente una carta, porque al final no dice, como dice Pablo, no sé, y le mandé el saco con Teófilo, o esa clase de cosas que dice Pablo. Por eso piensan que no es necesariamente una epístola. Puede ser como disfrazado de epístola, pero bien, ese no es el asunto. Ustedes pueden estudiarlo. Pero está en Santiago. Miremos por favor Santiago 1, 19 al 22. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Bien. Vamos a pensar que la palabra y las verdades en la palabra son el tesoro que está escondido. ¿Está bien? ¿A qué nos está instando Santiago en estos versículos? Primero, en el versículo 19, todo hombre sea tardo para oír. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para... ¿Por qué? Versículo 20. Miren esta versión, nueva traducción viviente. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. ¿Cómo traduciríamos eso al lenguaje de hoy? Aunque usted se enoje, aunque se ponga muy bravo, no va a hacer que por ese enojo otros o usted mismo puedan vivir con la rectitud que Dios quiere. Él solamente nos está cerrando esa puerta. Pero ante la palabra... También. Bien. Por eso todos sean prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarse. Por lo cual, dice así, ¿cierto? El 21. Por eso, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En la otra versión dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Pues ahí parece que está el tesoro, ¿no? El tesoro, esa palabra que está abierta para el que quiera venir y comer y crecer. Ahora, después de leerla, después de profundizar, el Señor nos va a dar un diploma. Y ya, bien. Después no hace examen, pasamos 5, listo, ¿qué sigue? Y esto solamente para decir que en realidad no se trata de cuánto sabe, sino siga leyendo. ¿Qué dice? 23, ¿cierto? 22 y 23.
este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Bien. Porque él se considera así y se va y luego olvida cómo es. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuántas veces han escuchado, sean oidores y hacedores, y no solamente oidores? ¿Quién ha escuchado eso alguna vez? Un par de veces. Pues cuando somos oidores y no hacedores es como cuando encontramos el tesoro y luego nos vamos, se nos olvida que estaba ahí. Solo verificar el valor de la palabra no es suficiente. Solo decir, uy, aquí hay como sabiduría, y como, esta es una palabra como inteligente, está bien redactada, es coherente, es interesante. No, se hace una camiseta si quieres, se hace una manilla y ya, ahí se queda. Eso es quizás porque no hemos entendido el verdadero valor de la palabra. El valor de la palabra no está en que suene muy bonito o que a veces en algunas circunstancias emocionales al escucharla nos haga llorar. Ese no es el valor de la palabra. El valor de la palabra es que viniendo de Dios es capaz de transformar nuestra forma de pensar y al final de transformar nuestra forma de actuar. Santiago 2, 14 al 18. En esta dice así: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esta clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer, ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Si el tesoro sigue escondido y tapado y no vendemos lo que tenemos y no vamos y compramos el terreno, pues ¿de qué sirve? Si la verdad acerca del perdón está puesta ahí facilito, 10,000 talentos perdonados, 100 monedas de plata no perdonadas. Si no empezamos a caminar en eso, entonces ¿para qué sirve? Pues para nada. No sirve para nada, dice ahí que es inútil. Creer que Dios me ha perdonado todo y no perdonar a otros es negar lo que Dios hizo. Si yo no entiendo que el tamaño de lo que Dios me perdonó era estrambóticamente gigantesco, no voy a ser capaz de perdonar lo que para mí es grande. Es quizás entonces porque no hemos entendido el verdadero valor del tesoro. Si no, saldríamos corriendo a vender todo lo que tenemos, es decir, actuaríamos. Esa es una posibilidad. Entonces estamos tratando de revisar por qué, si el tesoro está ahí, si ya vimos el valor, no salimos corriendo a venderlo todo para comprar el terreno. Una posibilidad es porque no hemos entendido lo que en realidad vale. No hemos visto cuántos ceros tiene a la derecha. Otra posibilidad es que quizás no hemos entendido cómo se utiliza. Y bueno, hay un video circulando en internet. Son dos personas, una joven en una cocina con su abuelo. Le pregunta, abuelito, ¿y has utilizado la tablet que te regalé para tu cumpleaños? Dice, sí. ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido excelente, me ha parecido muy buena. Él está picando en ese momento. Luego se acerca a la olla y se ve que lo que está usando para picar es la tableta. Después la lava, le echa agua y la mete en
el lavaplatos. Bien. Es posible que sabemos que vale, ¿sí? Que es valioso, que tiene hartos ceros a la derecha, pero no hemos entendido cómo se utiliza. Miremos Santiago 3, 13 al 18. Bien, ¿se acuerdan de ese versículo que hemos visto varias veces que está en Corintios y que dice que el conocimiento, pero el amor edifica? Pues Santiago le pregunta a la comunidad a la que va dirigido este texto: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por una buena exposición de la palabra. ¿Sí? ¿Muestre por qué? ¿Para qué es la sabiduría que está puesta en la palabra? ¿Para qué es? ¿Es una sabiduría puesta para que nos llamen gurús y nos pregunten: oh, gran maestro, por favor, ilumíname en lo siguiente? ¿Es para eso? ¿Quién es el sabio de esta comunidad según esta palabra? ¿Quién es sabio en esta comunidad? Dice: muestre por su buena conducta, por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. O sea, ¿solamente es hacer? En la otra dice: demuéstrelo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. O sea, el que se acerca al tesoro de la palabra y encuentra la verdad, ¿qué va a encontrar también? Sí, ahí está la sabiduría. Esa verdad, pues es sabiduría, es conocimiento, ¿cierto? Ahora hay dos vías para ese conocimiento. Uno, me infla, ¿cierto? Que dice, el conocimiento, eso es como, el conocimiento envanece. Me hace ver más grande, más, pues puro aire. O la otra es que esa sabiduría primero me lleva a la humildad, o mejor dicho, es simultáneo, me lleva a actuar humildemente, porque es posible que actúe diciendo: claro, es que entendí la palabra, yo perdoné porque al final entendí la palabra, soy un genio. O por el otro lado, es el perdón que tiene que ver con el otro y con Dios y ya. Sí dice eso, ¿no? Tal vez pensamos que la sabiduría es solamente algo como una corona de diamantes para ponerla en la cabeza y que la gente la admire y diga: ¡guau! Es un genio. Pero la sabiduría, según Dios, no es para eso. La sabiduría es para que cuando alguien le diga groserías, usted responda blandamente, ¿no dice? La blanda respuesta, si todos no la sabemos, pero ¿quién es capaz? ¿Quién es capaz de responder con una palabra blanda cuando tiene la cabeza caliente? Entonces es posible que entendemos el valor del tesoro, pero no sabemos cómo se usa. Es posible que encontremos esas verdades, que digamos: esta verdad es importante, es valiosísima, pero luego a la hora de aplicarla pensamos que es solamente para estampar la camiseta, para decir: Dios tal cosa. Bien.
Sí, es un cambio en nuestra cabeza de lo que es un sabio. O sea, para nosotros para mí, un sabio es alguien que sabe responder cosas. Uno le pregunta 4x5, ¿sí? Pero en realidad no se trata de eso. Un sabio no es el que da buenas respuestas, sino el que da Pues eso suena muy bonito. Más bien el que vive bonito, el que vive honestamente, el que vive honesta y humildemente. Eso dice, ¿cierto? Y luego dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. O sea, alguien sabio puede ser envidioso. Sabio desde el punto de vista de Dios. Alguien sabio puede tener peleas por envidias o puede ser jactancioso. Pues no, eso dice ahí. Si ustedes tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Así dice, ¿cierto? La otra dice, porque terrenal, animal, diabólica. Bien. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Sí ven? ¿Se dan cuenta cómo donde hay una cosa, el resultado son obras obras en contra de Dios? Y donde hay otra cosa, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿cómo? Pura. O sea, 100% de ¿quién? ¿Cuánto hay de pensamientos ajenos a Dios? ¿Cuánto hay de autoayuda ahí en eso? No está contaminada, es pura. Primero, después, pacífica. O sea, ¿se impone a las malas? Amable. ¿Uno puede ser pacífico sin ser amable? Sí, seguramente. No sé. Bien, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, la sabiduría es para usarla. La sabiduría es para vivirla, otra vez, el miércoles, el jueves, el viernes por la tarde. No es para chicanear en culto. Bien. Santiago 4, versículos 1 al 3, para mirar. Entonces hemos visto dos. Porque no hemos entendido el valor del tesoro escondido. 1. 2. Porque hemos entendido el valor, pero en realidad no sabemos cómo se utiliza. O sea, pensamos que es un tesoro valioso y nos lo ponemos encima en lugar de usarlo. Bien. Santiago 4, del 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y podéis alcanzar y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es amistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hasta el 3, sí. Está bien, sí, estaba bien hasta ahí. Bien. Tal vez no hemos aprovechado el tesoro escondido porque estamos interesados en otras cosas. Pues sí, ¿no? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es la explicación para los problemas entre los creyentes según Santiago 4? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo.
Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y en el mundo es un poco más fácil que eso pase, ¿no? ¿Cuántas cosas ve uno durante la semana como ofertas de cosas que le producen a uno placer? ¿Cierto? No sé, crucero, no sé, Decameron, ¿qué más? No sé, partido del Barça. Y es probablemente lo que hablaba el pastor hace 3 semanas y hace 2 semanas. Es una información tan superficial y tan inútil que lo único que hace es estimular los sentidos, que lo único que hace es hacerme añorar otras cosas que no son la palabra, que no es la verdad. La palabra, pues no sé, no sale como en un holograma impactante que me deja solo babeando o no sé, no lo hace así. La palabra está ahí y requiere un esfuerzo, en realidad requiere un esfuerzo, sentarse y leer, y más si es después de trabajar, pues queda ahí dormido. Sí requiere un esfuerzo, pero es el mismo esfuerzo del hombre que sale y vende todo lo que tiene, porque ahí está, o sea, ahí está el valor, eso es lo único que vale la pena. Bajarle el volumen a todas esas cosas que vienen día tras día a estimular, según lo que dice aquí, los malos deseos, las cosas que quiero solo por, ¿cómo dice ahí? Por placer. Está difícil, ¿sí o no? ¿Sería usted capaz de salir a vender eso? ¿A cambiarlo solo para poder acceder a la palabra de Dios? A las verdades que se vuelven sabiduría con humildad, que se vuelven obras honestas y bien hechas. Parece que estamos, o yo me veo ahí al frente de eso y digo, uy, yo estoy interesado en otra cosa. Yo estoy pensando en cuándo sale el próximo Xbox, ¿sí o no, Eddie? Y usted también puede pensarlo. ¿Usted en qué gasta su mente? ¿En cuándo sale qué? ¿Cuál es la siguiente cosa que le van a vender? ¿La siguiente película o el siguiente producto mágico para ahorrar 15 segundos más de lavado? ¿O qué? O sea, ¿en dónde está? El iPhone 17. Bien. En esa interpretación del que encontró el tesoro, otra posibilidad que estaban diciendo es: quien encuentra un tesoro hoy, ¿qué va a hacer? Pues gastárselo en tener más cosas. O sea, queda muy contrasentido lo que pasaría, que es al contrario vender las cosas para cuidar el tesoro. Y estaba pensando, puesto en la palabra de Dios, ¿cómo lo hacemos nosotros con la palabra de Dios? O sea, encontramos ese tesoro y utilizamos o creemos utilizar a Dios para Tener. dame la casa, dame el carro, dame la beca, dame el viaje. ¿Sí? Y aquí está diciendo claramente, pero ni siquiera eso lo logramos. Entonces, ni cuidamos el tesoro ni sabemos cómo gastarlo. De acuerdo. Leamos 4 del 4 al 10 de Santiago. Santiago 4, versículos 4 al 10. Dice así: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Qué creen ustedes que quieren decir las Escrituras cuando afirman que el espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia? Dice esta. La otra dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho.
que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Es que esa versión es más difícil, la otra es como más tranquila. Su lealtad está dividida. Uy. Pues sí es costoso, o sea, es costoso porque hay que ir a vender todo lo que ya tenemos, todo lo que nos costó trabajo. Pero pues es seguramente porque no hemos entendido cuánto vale de verdad. En el momento en el que entendamos de verdad lo que vale, pues ya, ¿sí o no? Pero como iglesia, creo que es un tiempo de animarnos unos a otros a dejar de estar pendientes de lo que pasa afuera, para concentrarnos en la verdad de Dios. Santiago 4:17. De pronto nos hemos dado cuenta del valor del tesoro. Tal vez hasta hemos experimentado cómo es que se usa con sabiduría y lo hemos hecho. Pero por distracciones, o aquí puse por pura negligencia, simplemente decidimos no acceder a él, no usarlo, pues ignorarlo completamente. El que sabe hacer lo bueno, el que sabe que en la palabra está la verdad, no solamente una verdad intelectual, sino una verdad práctica, y no la lleva a cabo, ¿qué dice ahí? Pues es obrar en contra de la naturaleza de Dios. Es como que un árbol con todas las... ¿Se acuerdan de la parábola de la viña? Una viña con todas las capacidades para producir uvas chéveres, de primera calidad. No, simplemente no quiso. Y hay consecuencias para eso. Ahora, si tal vez, porque es que salir a vender todo, más adelantico ahí en Mateo ustedes lo podrán ver, o en Marcos 10:17, ¿se acuerdan? Un joven vino hincando la rodilla y le dijo al Señor: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: cierra tus ojos y acéptame como... No, habló con él, ¿cierto? Habló con él primero, le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solamente uno, Dios. No sabía que era Dios, no sabía para qué era la ley, ¿se acuerdan? Pero el asunto es que para mostrarle al joven que dentro de él había pecado, había concretamente avaricia, avaricia que es idolatría, ¿sí o no? Le dice: ve y vende todo lo que tienes y entrégaselo a los pobres y ven y sígueme. ¿Y cómo se quedó el joven? ¿Por qué triste? ¿Sí? ¿Se dan cuenta del contraste con la parábola? El hombre fue y vendió todo lo que tenía porque sabía que lo que iba a vender valía menos que el tesoro escondido. Pero en cambio, y es posible que algunos de nosotros estemos ahí, y desprenderme de esto. Bueno, para esos que estamos ahí, también hay una respuesta. Santiago 5, del 1 al 5. Dice así: presten atención ustedes los ricos, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Su oro y plata han perdido su valor. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego.
El tesoro que han acumulado se usará como evidencia contra ustedes el día del juicio. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. El dinero que no les pagaron clama en contra de ustedes. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor, a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos y satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Esto es, digamos que es un pasaje muy propicio para iniciar una revolución. Pero más que una revolución política, una revolución en nuestras vidas. Porque creo que ninguno de nosotros es rico de verdad, o sea, que tenga una isla o algo así, sino que invite. Pero es lo que hemos acumulado, la cantidad de cosas que tenemos a las cuales nos aferramos. Es más, las cosas que Dios nos ha dado. ¿Se acuerdan del becerro que hicieron los israelitas en el desierto? ¿De qué estaba hecho? ¿Y de dónde sacaron oro en el desierto? De Egipto. Antes de salir, Dios les proveyó oro. ¿Para qué era ese oro? Para el tabernáculo, porque el tabernáculo incluía oro, ¿cierto? El propiciatorio y el arca del pacto, todo eso tenía oro. ¿Qué hicieron con el oro? Qué chévere, ¿no? La provisión de Dios sirvió para hacer un ídolo, que era lo que les acababa de decir. ¿Qué es lo primero? No tendrás dioses ajenos del... Lo que Dios nos ha provisto y de lo cual hemos hecho ídolos. ¿Qué va a pasar con eso al final? Pues ahí hay algo claro en Santiago 5, pero recordando la historia del becerro, ¿se acuerdan cómo terminó eso? Tocó molerlo, luego lo echaron en el agua y luego se lo tomaron. Era bien amargo, cosa bien fea. Creo que es más o menos esto que está acá. ¿Qué tal lo de su oro y su plata han perdido su valor? La palabra dice que somos peregrinos y extranjeros acá, ¿cierto? Cuando uno se va, cuando uno sale del país, no sé, a Ecuador, ¿cuál es la moneda de Ecuador? A dólar. Y si uno va y paga con pesitos. Pero digamos que tiene 100 millones de pesos para gastar en Ecuador. ¿Por qué no? Pues porque uno es un peregrino, un extranjero allá. Tenemos un valor, una riqueza que en el mundo no nos van a recibir. En la hoja de vida vale más que diga que es un líder, que es capaz de hacer cosas increíbles con su gran talento, a que ponga que es humilde. Y así es el mundo. El mundo quiere más a los tiburones que al plancton. Pero estamos siendo llamados a valorar la riqueza de Dios, una sabiduría que los sabios de este mundo no conocen. Una sabiduría que está oculta, como hemos visto en los últimos domingos, para la iglesia, para que la iglesia la abra y ¿qué haga con ella? ¿Se estampe camisetas? No, para que la practique, para que la lleve a cabo cada día. El reto no es cuántos versículos se va a aprender esta semana. El reto no es cuántos capítulos de la Biblia va a leer o de cuántos va a ser un bosquejo detallado con las ramificaciones hacia los demás libros de la Biblia, con mapa y tal y ¿cómo se llama? Con esa impresión grande en la pared. Plotter, eso. No. El reto es cuánto, aunque sea una sola monedita de ese tesoro de Dios, una monedita como la que vimos hace 8 días del perdón, vamos a disfrutar durante esta semana, durante lo que nos queda de vida. ¿Cuánto de ese tesoro, a cuánto de ese tesoro vamos a acceder
sabiendo que es riqueza para nosotros delante de Dios, aunque para los demás sea una pérdida. ¿A cuántas personas va usted a perdonar de esas que no ha querido perdonar? ¿O con cuántas va a dejar de enojarse aún pudiendo? Porque tiene todo el derecho. Porque eso es riqueza delante de Dios. Bien, oremos.